Bienvenidos a nuestra cuarta reunión de consorcio y tengo que empezar agradeciendo por el rebote que tuvo el programa del otro día, de la semana pasada. La verdad es que hubo muchísimos llamados, muchísima gente contenta porque se vio representada del otro lado y hubo también quienes se enojaron porque dicen qué tendenciosos trajeron a Gastón Olmedo, asesor legal de inquilinos agrupados. Nosotros también queremos salir a hablar. Cuando decimos nosotros, decimos sector inmobiliario, decimos sector que representa a los propietarios. Por supuesto que van a estar abiertas las puertas aquí de reunión de consorcio para todos, porque de eso se trata, de que entre todos podamos encontrar la mejor forma para que llevemos adelante una buena convivencia en este edificio que estamos habitando entre todos. Así que quería agradecerles muchísimo rebote, muchísima gente que se sumó a nuestras redes, sobre todo Reunión de Consorcio TV. Ahí nos siguen a través de Twitter, de Instagram, de Facebook. Bueno, les va a ir apareciendo a lo largo del programa las distintas maneras de comunicarse, también por mail, reuniondeconsorciotv@gmail.com. Muchísimas inquietudes, muchísima gente que nos saluda, nos felicita a lo largo del programa. Vamos a ir mencionando a cada uno de ustedes, si es que entran todos, porque la verdad que son un montón. Y nuestro equipo de profesionales, las diosas, el rey entre tantas chicas, como lo definen algunos. A Jorge los voy presentando. Judith Salmón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dami, ¿cómo estás? Sí, ciertamente mucho rebote, muchas inquietudes, muchas consultas en la semana y también por la venta del último programa, sabiendo que hoy vamos a tratar el tema de leyes y ordenanzas de la ciudad. Me hiciste estudiar, me hiciste revisar, me hiciste recordar. Hay mucha y compleja y es muy importante que el vecino siempre esté atento, que su administración cumpla con toda esta cantidad de normas que tiene la ciudad. Bueno, ese va a ser, se adelanta Judith, pero está muy bien para que ustedes ya empiecen con nosotros. Leyes y ordenanzas va a ser uno de los grandes temas del programa de hoy. El tema de las plagas también lo vamos a estar viendo, debatiendo con un profesional que va a estar aquí acompañándonos. Belén Conci, nuestra abogada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que hay mucho para seguir hablando del programa anterior, además de las consultas y de la repercusión que tuvo. Vamos a ver si finalmente se termina de sancionar esta ley para, bueno, terminar de ver si se puede equilibrar un poquito más las cuestiones entre inquilinos y propietarios. ¿Le tenés fe? Mirá, creo que hay mucho tema político atrás. Ya ni siquiera podría decir, esta es mi opinión, si hay intereses sobre los inquilinos o sobre los propietarios. Acá hay como una puja un poquito más de poder, lamentablemente. Esa es mi opinión. No sé realmente qué va a pasar porque esto ya tiene media sanción desde diciembre del año pasado. Claro. Estamos en mes de agosto. Y el tiempo pasa y se resuelve. Y bueno, vamos a presentar a nuestro contratista de cabecera, a Jorge Ginás. ¿Cómo estás, Ginán? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Bien, Damián, ¿cómo te va? Bueno, siguiendo el tema que decía Belén, o sea, se trató, lo importante es que se empiece a hablar y que todas las partes empiecen a volcar sus inquietudes. Me gustó el otro día cuando decías, ojo, le planteabas a Gastón Olmedo que por resolver un tema no entremos en otro conflicto, claro. ¿no? Sí, porque además o sea, estamos en un mercado, el mercado inmobiliario, que es totalmente fluctuante y responde a reglas y sobre todo responde al dinero. Y el dinero es lo que manda. Bueno, y tenemos a Gabriela Pilar Saldivia, que también participó fuerte en el programa pasado, estaba con muchísimas ganas de hablar y de pelear por la discriminación que nos decía ella que sufren los inquilinos. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? No, la verdad que tuve un par de consultas que se quedaron con las ganas. Gente quiere saber qué pasó con el departamento del Mercado Libre, que vendía por Mercado Libre. Y eso trajo a raíz otra consulta que me parece interesante, que me gustaría, si nos dan los tiempos, que lo tratemos. Porque dijo, a mí me está pasando un departamento en Recoleta que lo alquilan, alquiler temporario a turistas, entonces le dan la llave a un montón de turistas, entran y salen. La inseguridad, ¿qué pasa con la inseguridad? Claro, es parecido, vamos a contarlo porque la gente se renueva, porque esto fue un planteo de la semana anterior que una vestuarista de América, Natalia, me había dicho que en su edificio alguien que se quedó sin trabajo empezó a vender productos por Mercado Libre. ¿Y cuál era el problema? Que
le tocan el timbre, gente que nadie conoce del edificio, baja el señor a darle lo que le compraron por internet y decían, bueno, corremos todos riesgos, porque la verdad es que le están abriendo la puerta a cualquiera. Ahora, el señor tiene que trabajar, digo, en algún punto, y para pagar las expensas y para estar el día, y porque además es un trabajo legal y digno, está vendiendo productos por internet. Entonces, había todo un conflicto dentro del Lo que habría que ver qué dice el reglamento en ese caso. Habría que ver qué dice el destino de la unidad, ¿no? El destino de la unidad, a ver si permite... pero el problema de la inseguridad también pasa Sí, cuando por supuesto. en los pisos aptos profesionales, muchos psicólogos o médicos que también entran más quizás desconocidos que aún por Mercado Libre, que en Mercado Libre se supone que hay una reputación, se supone que hay un historial atrás, pero de un paciente o de personas que salen con otras personas y que ingresan gente... Me parece que son límites muy finos que uno, por más que diga hay un reglamento y todo, la Claro, lo que pasa, práctica los no se puede quizás estar controlando absolutamente todo. No, por eso entiendo, y sobre todo en las relaciones humanas, una Totalmente. vecina se pone novia con una pareja nueva que el edificio lo tiene que dejar entrar. Pero digo, seguramente los reglamentos son antiguos en su mayoría y no sé si hablan de Mercado Libre y de cosas que pasan en las redes Los reglamentos sociales. lo que pueden prever es el ejercicio profesional, el destino apto profesional o comercial, y básicamente lo que prevén es el acopio de material peligroso para sí o para terceros. Eso es muy importante. Ahora, si lo que está copiando son spinners, que calculo que no son peligrosos, digo, ya hay conductas que son reservadas a lo que es la intimidad y el individuo. Digo, poco podrá prever el reglamento de la cantidad de veces que tome el ascensor, baje y abra la puerta para hacer una entrega. Si no, podríamos cuestionar la cantidad de amigos que ingresan o la cantidad de veces que se hace un pedido de delivery. Bueno, son así acciones terminó la privadas de discusión. nuestros vecinos que hay que respetarlas y convivir. Me contaba Natalia que así le decían, bueno, está bien, si no me dejan que entre gente a comprarme, yo no dejo que entren amigos de los hijos de ustedes. Y la verdad es que era una convivencia difícil. Lo que me imagino es que, a ver, si la persona... este comprador ingresa a la unidad de la persona y es un X. No, al hall, Y porque ese es el la tema, persona pero- baja al hall y hace la entrega y se va. Por eso mismo, ahí, digamos, puede llegar a molestar, digamos, la entrada de cualquiera, pero sería lo mismo que lo ingrese al departamento. Yo no opino lo mismo. O sea, una cosa es, hay que diferenciar si es con un fin comercial y de alguna manera el consorcio, el reglamento de consorcio lo estipula así o no, y otra cosa es porque también una persona, el tema de seguridad pasa por otro lado, porque una persona le puede dar la llave a cualquier desconocido y esa llave circula por cualquier lugar. Otra cosa es que una persona haga un uso comercial y en el consorcio no esté permitido. Una cosa es la seguridad y otra cosa es lo que está permitido por el reglamento. Natalia me decía, tengo una hija de 15, Natalia y trabaja el marido, están todo el día afuera y la hija llega sola del colegio, entra y sale sola. Al haber gente desconocida todo el tiempo entrando y saliendo, la verdad es que el miedo es que estando adentro se le metan a... Claro, pero una cuestión es la seguridad, otra cuestión es el uso. Exacto, El claro, uso del por fin, eso. el fin, o sea, Por si es eso, comercial o es... En cuanto a la seguridad, que ingrese al palier o otra ingrese cosa. al departamento, ya está dentro del edificio. Sí. Ahora, si es una cuestión comercial constantemente, ya es otro tema. Claro. para mí. Quizás una buena alternativa de equilibrio para mejorar la convivencia sería sugerirle al vecino y que él sea permeable a aceptar estas sugerencias, que en vez de hacerlos ingresar hasta el palier o hasta la unidad, que él se acerque a la línea de calle, que es donde el reglamento termina de regir y donde Claro. ya no afecta a sus vecinos. Digo, podría tener la gentileza de salir hasta la vereda a Es lo hacer la que le entrega. pedían. Claro. Es lo que le De todos pedían. modos, el caso de la consulta que me hicieron a mí es peor porque no es que la gente entra al hall, es alquiler temporario, lo La alquilan a rotación, turista por 2 días, la le entregan la rotación llave del vecino, general sí. del edificio, Claro. de la entrada general del edificio la tiene una persona. No es que cada vez que le alquilan a un turista por 2 días, 3 días cambian la cerradura, En la ese verdad que caso, no. Gaby, Así lo que- que se usa por lo general cuando tenés departamentos que tienen este destino es que sean edificios con todas las unidades afectadas a este destino. Ya son edificios de ese tipo de categoría. Sí. Bueno, cómo me gusta verlos así encendidos, picantes, con muchísimas ganas de hablar, porque nos vamos a ir a nuestro primer corte. Podés escribirnos en nuestras redes sociales. El tema del gran tema del día de hoy es leyes y ordenanzas. Y por otro lado, el control de plagas. También va a estar Rodrigo Fernández visitándonos, que es un experto en la materia. Así que nos vamos a nuestro primer corte y ya venimos.
Sistemas Administrativos Sociedad Anónima. 35 años al servicio del administrador. Expensas en 24 horas. Sueldos y cargas sociales. Envío automático de expensas por mail. Libros obligatorios. Gestión ante el Registro Público de Administradores. Asesoramiento permanente. Matafuegos Lugano SRL es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado de la protección contra incendios, especializada en el mantenimiento y recarga de extintores certificados por normas IRAM, OPDS y la Agencia Gubernamental de Control. Matafuegos Lugano, la mejor opción para proteger su vida y la de sus seres. Segundo bloque de nuestra reunión de consorcio. Y bueno, y ya tengo sentado aquí a mi lado, lo prometido es deuda. Está con nosotros Rodrigo Fernández, director de El Sol, que es una empresa dedicada a la fumigación, a desinfectar, a todo lo que tiene que ver con las plagas que hay en los edificios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Y bueno, empecemos por el principio, digamos. A ver, ¿cuál es la actividad que ustedes desarrollan? ¿Quiénes lo llaman, básicamente? Nosotros somos una empresa de control de plagas que hace 40 años que estamos en el mercado. Principalmente atendemos a consorcios, a industrias, y nos llaman cuando hay una problemática. Cucarachas, hormigas, ratas, murciélagos, palomas. ¿Murciélagos también? Murciélagos, muchos murciélagos en la ciudad. Bueno, ¿y cuáles son las consultas que más reciben? A ver, los llamados más habituales. No, en principio, lo que refiere a consorcios, trabajamos con un sistema de abono. De abono mensual, que es lo que da esa continuidad, esa periodicidad que nos permite tener controladas las plagas. La ley a nosotros nos dice claramente que no podemos garantizar nuestra función. Nosotros lo que podemos hacer es controlar, no erradicar. Claro, Y ahí empieza el primer... Claro, está bien que hagas esa definición que parece un detalle, pero que no lo es, porque la verdad es que uno te llama porque hay ratas. Vienen ustedes, al poco tiempo vuelven las ratas y me enojo con ustedes. Che, no hicieron el laburo. Claro, nuestro trabajo es un trabajo de control, estrictamente de control. ¿Qué significa el control? Controlarlas, excluirlas del lugar donde molestan, excluirlas del lugar donde pueden generar enfermedades, en este caso el consorcio. Más allá de todo eso, estaríamos diciendo algo que no es verdad. Como en la misma problemática pasa con los productos. Uno dice, bueno, este producto no es tóxico. No es verdad. Todos los insecticidas tienen algún grado de toxicidad. Entonces hay que explicárselo bien a la gente. Tanto para que pueden repercutir en animales. Totalmente, repercuten en animales, en el ser humano. Ah. Podrán tener una leve toxicidad. ¿Bien? Hoy la tecnología ha hecho muchísimo en eso. Sí. Se ha cambiado mucho los productos y se está trabajando con muchos productos que son levemente tóxicos, pero son tóxicos. Por eso hay que trabajarlos con responsabilidad. Tóxicos es si uno los toca, porque quizás uno es más prudente, Los decir inhala, acá pues, los toca, inhalando también. Claro. La pregunta es, ¿son menos tóxicos o están direccionados más a la plaga? ¿Cómo? Si son menos tóxicos o están más direccionados a la plaga. Siempre van a estar direccionados a la plaga. Lo que se logró con mucha tecnología es que sean más seguros tanto para el medio ambiente como para la población, el ser humano, las mascotas y todo eso. Con respecto a las mascotas, ¿qué precauciones están tomando? En principio, como dentro de los consorcios se trabaja con geles, es muy difícil que una mascota llegue a un gel, ¿sí? Entonces, de llegar al gel, lo que sucede es que el peso corporal de una mascota, claro, contra la dosis, difícilmente le genera algo más que una molestia. Sí, estamos hablando de mascotas chicas, porque el tema de la toxicidad va directamente relacionado a la masa corporal. Por eso mismo, entonces claro, es muy difícil que genere. Pero lo que no hay que confundir es que no es tóxico. Claro, sí es tóxico. Hoy por hoy hay muchas mascotas chicas, se utilizan muchas mascotas chicas. Sí, sí, sí. De hecho, yo en mis comienzos, cuento una anécdota quizás trágica, pero que grafica. En mis comienzos, cuando se trabajaba con productos que emulsionaban muchísimo vapor, estaba haciendo un servicio dentro de un consorcio y escucho un ruido, una caída. ¡Pum! Y cuando miré bien, pobre gente, le veía el pajarito. Claro. Claro. Sí.
Entonces hay que tener bastante responsabilidad y ver esto, ¿no? No decirle a la gente no es tóxico, no se haga problema. Hoy está todo bastante controlado, por suerte, pero son tóxicos. Particularmente un gato un cachorrito de gato de mis padres murió así, en una desinfección. Habrá consumido el producto una vez que Estaba, se secó. estaba antes muy que se cerca secó. del momento en que rociaron. En ese momento rociaban, era la época en que pasaban los Se rociadores. sigue rociando con productos insecticidas, pero hoy están microcapsulados, tienen otra tecnología que permite que esas circunstancias no pasen. Igualmente siempre hay que aconsejar que estén afuera, en un balcón, en otra habitación, en otro lado, hasta que el producto se seque. Una vez que se seque no lo puede. ¿Y en ese caso qué pasa? Si alguna mascota o Hay que algún hacerse niño... responsable. Hay que hacerse responsable. Esa es la principal virtud que tienen que tener las empresas que se dedican a esto, hacerse responsables de aquellas contingencias que han generado. Vos sabés, nos empieza a escribir la gente a Reunión de Consorcios TV, a nuestras diferentes redes sociales, y bueno, nos dice Vilma de Paternal, nos pregunta en realidad, ¿es obligatoria la desinfección en los edificios? Hay poca información, no lo sabemos, hay quienes dentro del edificio creen que sí, otros que dicen que no. Sí, es obligatoria a partir del año 2015, donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad nosotros estamos normados por una norma del año 80, ¿sí? Y con disposiciones, resoluciones, fueron adaptando ciertas situaciones para darle un marco de seriedad que necesita, por esto que estamos conversando, esta actividad. Y en el año 2015, a partir de cómo está configurada la ciudad, la gran cantidad, la Ciudad de Buenos Aires tiene un tema de plagas a resolver, y que se está haciendo, por suerte, la verdad que se está haciendo, se dispuso que todo consorcio de propietarios tenga una desinsectación obligatoria, ¿sí? A partir de la implementación de una oblea nueva, un certificado nuevo que es digital y todo eso, dio un marco de seriedad. Entonces, sí, es obligatorio. ¿Cada cuánto? Mensualmente habla porque tiene que ver también con el tema de los productos. Hoy la residualidad de los productos llega por temperatura, ambiente y todo a 30 días, entonces hay que renovar esa idea. Y con esto nos aseguramos que no nos pase ¿qué? Haciéndolo cada 30 días. Lo que nos aseguramos es el buen control de esto que decía. Las cucarachas transmiten enfermedades. Entonces, de alguna manera lo que está sucediendo es que cada 30 días nos aseguramos un control de la empresa, el operario, quien fuera, que está ahí viendo qué está pasando. Si hay que reforzar, no hay que reforzar. A ver, acá... Igual hasta acá hablamos de todo lo que sería en un escenario óptimo. Partimos de la base que cada timbre que tocas es una puerta que se te abre, que cada timbre que tocas es un propietario que está presente y con voluntad para el ingreso. Sí. En realidad, quiero entenderte hacia dónde vamos. El principal obstáculo que tenemos nosotros es, las estadísticas nos dicen que el 30% de un consorcio se hace. El otro 70%... Para que sea efectivo y dé resultado. En realidad nosotros quisiéramos que se hagan todas las unidades. Claro. Porque, al contrario de lo que se piensa, se cree, bueno, hicieron menos de lo previsto. Una de las consultas, bueno, pero si igual hicieron en un edificio de 30 unidades, hicieron 10 nada más. Sí, a mí permítanme hacer los 30, porque lo voy a tener mejor controlado. Si yo estoy con 10, mi esfuerzo en productos, en capacidad, en esto y otro, se acrecienta. No es que No, me y te me limita quita. el potencial de efectividad Por de eso los mismo, productos. entonces tengo que hacer muchísimo más esfuerzo, entonces la gente empieza a llamar, vengan porque no lo... y tenemos que repasarlo y verlo. Y con un abono que ya está consensuado de pago, con lo cual es un desperdicio dentro de lo que es el consorcio que el vecino Claro, que no... pero ¿cómo arreglas los horarios de Bueno, todos? Y pero- te digo en las pero- unidades con ejercicio comercial, pensá en los edificios que tienen en la planta baja locales con atención al público. Imagínate que algunos rubros no son compatibles con que llegue el fumigador. Claro. Pero a ver, acá quiero hacer, porque me pasó a mí. ¿Es un tema de la empresa que fumiga o de la administración? Tenía una administración que a mí me permitía de vez en cuando, como yo no estaba los sábados, que viniera la empresa que fumiga cualquier otro día, de vez en cuando, sin cargo. Esta administración de ahora me dice, no, si no estás el sábado a las 10 de la mañana, no, lo que hagas fuera de eso lo vas a tener que pagar vos. ¿Tiene que ver con la voluntad de la administración o son tipo de abonos? Primero porque estamos dando también una información a la comunidad, no deberíamos hablar de fumigación,
¿sí? Porque eso se hace con fumígenos y no están permitidos dentro de un ambiente y todo. La desinsectación, la desinfección. Está mal utilizada Lo la aclaro palabra. simplemente Yo porque... antes hablé de fumigación por eso, también, ¿no? que Está sí, lo aclaro Pero porque... de hecho, en las liquidaciones de despensas vas a encontrar abono desinsectación, abono desratización. Ah, bueno. Y desinfestación. Y quiero desinfestación llegar a esto también. porque hay muchos que dicen la Desinfección. fumigación es tal, fumigación, y los que estamos en esto decimos, bueno, no sabemos muy bien de qué están hablando, ¿no? Porque la verdad que sería hasta contradictorio y hasta grave que hagan una fumigación dentro de un departamento. En tu caso de los días sábados hay una creencia que no es real, que los días sábados se hacen más unidades que los días de semana. No es verdad. Las estadísticas de mi empresa muestran de que no es verdad. Mito se del hacen rubro. menos, porque la gente o está descansando o ya está a punto de cocinar, entonces tiene miedo que el producto, esto que si es tóxico, me van a contaminar la comida, no, sí, y empieza todo eso. En cuanto al tema puntual, si lo hacían un sábado o no lo hacían un sábado, es una voluntad de la empresa. Es una tensión que ha tenido la empresa con vos para decirte, bueno, esto está pautado los días sábados, pero vos no podés los sábados, vamos los martes, no hay problema. Me parece que es una tensión de la empresa. Claro, lo que pasa es que se entiende como que el sábado es más caro para ustedes, tal vez tienen que pagarle Y al el mes personal tiene que trabaja 4 el sábado sábados. y Primero que la gente está más el sábado. Hay algo muy importante para la contratación, que hay que saber que como es una actividad regulada, ¿sí? Que el gobierno de la ciudad nos da una matrícula, el personal que pertenece al staff de la empresa tiene que estar en relación de dependencia. Entonces, yo no le pago más los sábados, menos los sábados, de todo. Que la gran discusión, aquellos que subcontratan, no es una actividad que se pueda subcontratar, porque es una actividad que tiene una matrícula. Claro. ¿Y qué Es como pasa? que yo soy médico urólogo y le digo a un amigo mío, vos operá por mí, yo te enseño cómo haces, no te hagas problema. No, la matrícula es de él. Claro. Entonces, sí. Pero ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, que sucede a diario, no sé, cuando estamos en épocas de vacaciones y siempre viene la misma, iba a decir fumigador, pero no puedo decir fumigador, bueno, el mismo operario que viene siempre y de golpe abre la señora otro. ¿Por qué? Porque está de vacaciones y es uno temporario que la empresa tomó por nada más que para cubrir esa suplencia. Con la gente a eso no le gusta por una cuestión de seguridad, de inseguridad. Se acostumbra a la persona. El tema de la seguridad, ustedes lo estaban tratando en el bloque anterior, es importantísimo. Porque a diferencia de este ejemplo que van de Mercado Libre, no, sí, no, hay una cuestión clara que es que acá se entran en unidades. No está en el hall o ahí en la puerta. Se está entrando en unidades. Entonces el tema de la seguridad es muy importante. Pero también es importante que el personal se tome vacaciones. Entonces tiene que ser reemplazado en ese momento. Vuelvo a repetir, si esa persona está ingresada dentro de la nómina de la empresa, está capacitada, que lo dice la norma. Hay un director técnico en cada empresa que tiene la obligación de capacitar al personal y de tenerlo observándolo, dándoles los diagramas de trabajo y todo eso. Si eso está dentro de las normas legales, no se puede decir nada. Tiene que ser El tema es que muchas veces en este rubro se subcontrata por el momento, se le dice toma esto, anda y ponelo y nadie Claro, sabe lo que era está como haciendo. que lo contrataron temporalmente nada más para cubrir esas vacaciones, no era del plantel fijo o del personal de la empresa. Lo que pasa es que con el control de plagas en consorcio, a diferencia de lo que pasa en la industria, y a mí siempre me llamó la atención, y no hablo de la industria alimentaria, donde hay cosas, en un consorcio hay 50 cocinas, donde antes había una, se tiró una casa abajo y pasó a haber 50, con lo cual es un foco de constante alimentación. En industrias que, por ejemplo, no son alimenticias ni nada, lo toman con una seriedad que a veces cuesta verlo en un consorcio, cuesta que se tome el control de plagas con esa seriedad. Y tengo una consulta que desde mi mirada no puedo dejar de preguntar. ¿Cuál es la experiencia que tienen los operarios con la firma de los conformes de los vecinos ante el servicio que reciben? Porque para mí, desde mi óptica, es fundamental que cuando viene el proveedor al cobro, además de la factura, me traiga los remitos de conformidad del servicio prestado, con detalle de las unidades que fueron visitadas. Son muy reacios a firmar. Porque además el que firma es el que toma el servicio. El que no toma el servicio no firma. A mí no me hacen firmar. No quiero, gracias. ¿Me puede firmar que no quiere? No, gracias. Bueno, pero una Toca el timbre, está práctica... ausente. Sí, a mí no me Una hacen práctica firmar. sana debería ser así. Sí, o sea, claro. hay una obligación, el administrador triangula, contrata a un especialista en la materia, brinda el servicio. Claro. Y si bien se lo factura el consorcio de propietarios de la calle tal, yo tengo que tener detrás de la factura un desglose de las unidades visitadas con un efectivo servicio prestado y la conformidad de quién lo recibió.
Y pero el que Par- te niega como... Eso es como un circuito Claro. óptimo, ¿no? De Sí, cómo debería ser que una no práctica. Viene la empresa y Depende. dice, "Se negaron Nosotros lo todo". intentamos que sí. ¿Qué comprobante tenés? Ninguno. ¿Cómo? Si viene y se niega a que entre, se niega a que firme, Sí, ¿qué o no comprobante está. tenés? No, Ninguno. muchas veces te digo porque son cosas que después ellos salen y nos llaman a nosotros, muchas veces le permiten el ingreso al operario, pero no firman el conforme por disconformidad con la aplicación, con el tiempo, con el producto, porque pretenden a veces, claro, hacer observaciones y los formularios no lo prevén o vienen con la indicación de la empresa de que no se permitan hacer indicaciones en los formularios de conforme. Yo creo que todo lo que es una queja, una recomendación, hay que tomarlo, sea por el formulario, sea por las páginas web, por los mails, hoy tenemos todos eso avanzado. Yo he leído más de una vez críticas y he leído más de una vez felicitaciones Claro. en los conformes. De lo que tenemos que partir es que la empresa quiere, o todos los prestadores, quiere hacer la mayor cantidad de unidades. Por supuesto. Hay que Y vencer también- ese coso de que hago menos unidades, igual me pagan lo mismo. Se está trabajando, o sea, haces mucho hincapié en insectos. ¿Qué otra plaga? O sea, ya hablaste de palomas, moda, ¿no? murciélagos. Me ¿Y sumo- en qué grado está aumentando la ciudad? ¿Los murciélagos? Palomas. Palomas es justo, mira, me sumaba una pregunta que nos está haciendo Leticia Constitución. Dice, ¿qué puedo hacer con las palomas? Hay vecinos que las alimentan y se posan en el balcón, le ensucian todo el tiempo. Sí. ¿Qué Las hacen? palomas es un tema importante. Hay dos maneras. Tengamos en cuenta que las palomas además están protegidas. Todos podemos matar la cucaracha y nadie dice nada. No es mato una paloma. Entonces, ahí lo que tengo que trabajar es con la exclusión de la paloma del lugar donde está molestando. Y ahí trabajamos. Hay sistemas de redes que se utilizan cada vez más, en donde la paloma no puede ingresar. La paloma es un animal que se maneja mucho con la costumbre. Entonces, cuando viene y no puede ingresar, va a buscar otro lugar. Y ahí nos va a volver a llamar para otro lugar y así sucesivamente hasta que empiezan a estar excluidas. Y si no, hay un sistema de púas que hay que trabajarlo con muchísimo cuidado porque también están protegidas y además son seres vivientes, que no se pinchen, que no se lastimen, sino que la sola percepción de que se van a lastimar haga que se vayan a otro lado. ¿Y el de ultrasonido? No. ¿No funciona? Y con respecto a esto, y me voy un poquito del tema, pero igual calculo que estará relacionado. Las empresas de desinfestación y desinfección, porque también se dice desinfestación, ¿no? Aparte de desinfectación y desinfección. Bueno, están ligadas a las limpiezas de tanque también. Siempre van en conjunto en la misma empresa. ¿Qué tiene que ver y por qué? Aunque en el caso de la paloma, por ejemplo, sé de casos que el excremento de la paloma, porque la tapa del tanque no estaba en condiciones, o cae una paloma muerta ahí, o el excremento de la paloma que contamina el agua. O ¿Qué murciélagos. hay de todo esto? Contanos un poquito para que la gente sepa. El tema es así, en el año 94 llegó el cólera desde Quilmes a la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Se veía que llegaba. ¿Recuerdan esa época? Entonces, había empresas que por el solo hecho de estar en contacto con consorcios, con edificios, con todo, entre ellas nosotros, ya hacíamos limpiezas de tanques, pero la mayoría de las veces para hoteles con normas que nos bajaban internacionales. Por ejemplo, si hacías el Sheraton, te mandaba... Entonces, cuando llega el cólera y no se sabía muy bien qué hacer, convocaron a aquellas empresas que trabajábamos en consorcio limpiándoles los tanques a demanda. Y ahí surge esa ordenanza, que se trabaja junto con el Instituto Malbrand, de cómo había que mantener los tanques de agua para no generar ese foco de infección que era el agua contaminándose. A partir de ahí se hizo como una simbiosis entre las empresas de control de plagas, que ya hacíamos tanques, pero se le sumaron como un rubro más a todos. Entonces todos hacían control de plagas y le empezaron a sumar la limpieza de tanques. Y ahí se generó, tema de a mi la modesto claro. entender, toda una confusión de que Claro, era todo sí. lo mismo. Cuando tiene que ser algo estrictamente bien definido, por un lado la división de tanques y por otro el de plagas. Claro, porque en si esto- yo pongo una persona que está con insecticida, con todo, hoy acá y mañana con la misma ropa lo pongo a limpiar un tanque, Por estoy supuesto. contaminando Pero el agua, y aparte, así en esto sucesivamente. ponerle la paloma podría afectar a ambos lados, ponerle a ambos, pero después en todo lo demás son No, dos el cosas tema de la totalmente paloma distintas. con el tanque de agua es que el tanque a perder agua, si no está bien impermeabilizado, no está bien tratado, la capa hidrófuga y todo, la paloma o la rata van a ir a tomar ese agua. Y
y se van a ir a posar ahí, van a estar tranquilas ahí porque es un lugar húmedo, oscuro, abajo de los tanques. Y en el caso de los murciélagos que los mencionaste antes, Sí, y lo parecen como mencioné. una excepción, digo, no creo que sea algo tan común. En los taparrollos. ¿Cómo es Vos eso? sabés Porque que aparte le debe agarrar a los de recibimos arriba. cantidad de llamados, pero desde hace un tiempo se implementó un programa de protección del murciélago, Sí, siempre. que es un servicio gratuito incluso, y no todas las empresas prestan este servicio porque es difícil, costoso y es muy difícil de ubicar. Entonces este programa de protección del murciélago está funcionando muy bien, es gratuito y digamos un servicio brindado por el Estado. Los derivamos y les va muy bien con eso. ¿Y en el caso de ustedes? ¿Cómo? Pasa lo mismo, es un animal que también está protegido, no se lo puede matar al murciélago, cumple una función importante en el ecosistema y hay que excluirlo. En los consorcios particularmente ingresan por el dintel de la ventana y la persiana a los taparrollos, porque tienen humedad, seguridad, oscuridad, que es lo que buscan. Entonces lo que hay que hacer es excluirlos con unos productos que se usan para excluirlos y trabajar en ese dintel para que no puedan volver a ingresar. Y en el caso de las ratas, digamos, Claro, ¿cómo siempre. llegan? Claro, me imagino, no sé, te empiezan a hacer una construcción al lado o por diferentes motivos que ajenos tal vez al edificio, de repente empiezan a llegar un montón de ratas. Por los cables se ven a veces, es impresionante. Sí, la ciudad de Buenos Aires, así como todas las grandes ciudades del mundo tienen una batalla día a día con estos animalitos. Lo que se suele hacer es un monitoreo. Hoy el gobierno de la ciudad hace 2 años implementó un monitoreo de roedores en consorcios y eso surgió de distintas charlas que tuvimos en donde se estaba trabajando mucho en las partes públicas. Se está ampliando la red de subte, se están trabajando muchas plazas y todo eso Hay mucho movimiento de suelo. moviliza mucho. Entonces nos preguntaban a aquellos que estamos hace muchos años qué estaba pasando realmente en los consorcios. Y nosotros, más allá de los pedidos, que cada vez son más desde ratizaciones, y que lo veíamos en crecimiento, no podemos dar una idea si no tenemos un monitoreo. Entonces implementaron un monitoreo obligatorio que a mi entender da muy buen resultado porque uno sabe, este consorcio tiene problemas, este consorcio no lo tiene, porque a veces yo la vi acá por los cables, pero el problema está un poco en otro lado. Hay un ejemplo, si tenemos un minuto, Sí. que nos pasó a nosotros muy importante, un monitoreo en un edificio de la calle Suipacha, voy a mantener reserva por una cuestión de delicadeza, nos arrojaba muchos roedores, y ya era tanto que tuvimos que hacer la denuncia en el gobierno de la ciudad, en el área correspondiente. Se hizo toda una investigación y por la vuelta de la manzana, bueno, había un supermercado oriental que había hecho toda una transformación de la cloaca que no estaba permitida y ahí dejaban depósitos de aceites, de quesos en mal estado, una historia. 5 baldes así, de 50 litros llenos de roedores muertos. Todo gracias al monitoreo. Sin ese monitoreo, la ciudad de Buenos Aires no se hubiese enterado de ese foco. De hecho, también hay como focos en diferentes zonas y yo lo veo mucho porque hay edificios que tienen simplemente un abono y hay edificios que además del abono tienen después los refuerzos. Claro. Se nota Porque mucho con eso. en realidad el monitoreo que implementó el gobierno nacional es lo mínimo que se puede hacer Sí, es de base. de base, muy, muy de base. De hecho, las empresas es más complicado para nosotros hacerlo porque la gente dice esto, ¿por qué? Y todo una queja, pero es lo mínimo que se puede hacer. Después viene el tratamiento de fondo, ¿no? Que de vuelta es la exclusión, es controlarla y en este caso sí, si se puede exterminarla, en el sentido de la que veo, la que tengo, lo puedo hacer. Rodrigo, muchísimas gracias. No, Quedó ok, claro por que eras favor. un experto en la materia, ¿viste? Así te habíamos presentado y así lo demostraste. Ok. Gracias por habernos visitado. Seguramente vas a volver porque una vez por mes Cuando tenemos gusten. que limpiar el estudio, así que te vamos a estar llamando. Nos vamos a un corte rapidísimo y volvemos con leyes y ordenanzas, bueno, un montón de temas más aquí en Reunión de Consorcio. Seguí escribiéndonos a nuestras redes sociales, Reunión de Consorcio TV, que vamos a estar contestando todas tus inquietudes. Ya venimos.
Tercer bloque de reunión de consorcio, nos está llegando muchísimos mails a nuestra cuenta reunión de consorcios tv@gmail.com, muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas. Leyes y ordenanzas es el tema en la ciudad y bueno, aquí están los expertos como para ilustrarnos un poquito. En los últimos años en la ciudad crecieron muchas disposiciones locales que tienen que ver con los edificios, con los consorcios y que tiene que ver con las obligaciones de los administradores, que tiene que cumplir para el consorcio. Por ejemplo, está edificio seguro, exactamente. Pero queremos aclarar, porque creo que hubo alguna consulta que era alguien no sé si era de Tucumán, nos habían dicho, que es de la ciudad. Eso sí, quiero aclararlo porque nos dijeron que lo aclaremos. Claro, hay cosas que son genéricas para todos y hay cosas que son puntuales de la ciudad. Son leyes y ordenanzas que ha sacado el gobierno de la ciudad. Justo habían consultado sobre esa, que es la que mencionaste vos, ¿no? Sí, edificios seguros que corresponde más a una demanda, a una necesidad del consorcio. Y también está la ley 257 que involucra a edificios y también a unidades unifamiliares. O sea, principalmente la ley 257 es la que preserva la integridad del edificio y de los propietarios. Y hacia terceros también los incluye, y la de ley de edificio seguro es la que en todas las componentes del edificio mantiene lo que serían las ordenanzas particulares que pueden llegar a ser de accesibilidad, de seguridad, de estructura, de mantenimiento de tanques, matafuegos. Engloba un montón de otras. Engloba muchas más. Sí, lo que pasa es que en el último tiempo el gobierno de la ciudad hizo una avanzada bastante importante con mayor injerencia en todo lo que es la regulación de la vida del edificio para que sea seguro para sí y para terceros. Claro. Entonces, en ese sentido, se normativizó una cantidad de pretensiones que hacen a la seguridad y a los controles. Entre ellos podemos nombrar lo que es matafuegos, lo que son cintas antideslizantes, señalización, luces de emergencia. No quiero aburrir con detalles, pero son cosas que están a la vista de cualquier vecino cuando abre la puerta y sale a su palier o a su hall central. Y está en manos del administrador tomar servicios profesionales idóneos para cumplir con toda esta normativa, que a su vez deben verificar que estén registrados en el gobierno de la ciudad para ser un proveedor apto para llevar adelante, porque todo eso después queda certificado. Claro. Hace un ratito hablábamos de obleas digitales. Por cada una de estas cuestiones, luego el conservador emite unas obleas generadas a través del gobierno de la ciudad que están en poder de la administración y en muchos casos tienen que estar visibles o a disposición en los edificios. Claro, pero eso encarece también los costos. No solo para el gobierno de la ciudad, a veces para hacer valer un seguro en el edificio, Seguro. que te dicen, los seguros son los primeros en ponerte las exclusiones. Encarece, pero nuestro contratista va a decir, pero forma parte de la prevención. Y la seguridad. O sea, ¿qué en costo-beneficio qué es? ¿En la balanza qué me pones? ¿Un costo o la seguridad? No, siempre la seguridad, pero claro, seguridad después de que tiene un pagué costo. De cualquier más de manera. expensa lo que tenía que pagar y no llego, después de que hay 5 en el edificio que no pagan, entonces estamos todos poniendo un Si poquito se más. viene haciendo todo bien, ese es un costo mínimo. De cualquier manera no es una evaluación evaluable, valga redundancia, cuando es una obligación. Podemos empezar a hacer evaluaciones sobre aquellas cuestiones que son discrecionales y voluntad del consorcio. En lo que es materia obligatoria no podemos evaluar. Hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Eso sí. O sea, la Claramente, certificación... Pero vendeme el consorcio- matafuego más barato. Vos después me dirás, siempre pero hablamos tengo- de la ronda de presupuestos, de la ronda de precios, del concurso de precios. Eso desde ya, y siempre también está abierta la posibilidad que un vecino, un consejero, un colaborador arrime un presupuesto. Eso desde ya. Pero quiero decir que un edificio ajustado a la norma tiene sus costos. Es imposible correrte de eso. Sí, es obligatorio la presentación de la certificación, tanto del edificio seguro como la de ley 257. Sí. De ahí, el informe técnico evalúa y da, en algunos casos, no vamos a seguir en detalle porque si no sería medio aburrido, pero da tiempos de ajuste para esas normativas, o da también un indicio de qué plan hay que seguir como para subsanarlo. Claro, hace las marcaciones de las mejoras o de las reparaciones y da el tiempo para poder preverlo y mejorarlo y superarlo. ¿Cuáles serían las normativas más difíciles de cumplir o las que la gente se encuentra como más complicada?
Y la que tiene que ver con los costos. La ley 257 es costosa y si bien tiene mucho riesgo y el administrador hasta tiene responsabilidad penal, ¿no? O sea, si no cumple con esa ley. Para aclarar, o sea, la ley 257 es la que es la de preservación y mantenimiento de frentes y balcones y salientes, principalmente. Que no vayas caminando Antenas, y se te carteles, Sí. cornisas, en general. Ahí actúa un profesional donde tiene que emitir un certificado, una encomienda profesional y un informe técnico. En el informe técnico evalúa, el profesional ahí tiene una responsabilidad. Entonces, lo importante en destacar es que en este caso no es un trámite que se pueda, digamos, adquirir por izquierda, digamos. Claro. O sea, hay una responsabilidad civil del profesional actuante. Están Tiene que comprometidas estar las matrículas, matriculado. están comprometidas las Totalmente. Sí, a ver, inscripciones. sin ir más lejos, está prohibido el cartel de venta así triangular. Los carteles tienen que estar pegados sobre lo que es el balcón. Hay toda una normativa Y sobre son- cómo hacerlo. Son cosas que después, a ver, esto es prevención de lo que hablamos. La idea es, aunque haya un costo, que la idea que la gente se lleve esto de poder hablar con el administrador, de hacer un plan, de ir diciendo, bueno, hay que Pero- regularizar matafuego, Claro, pero también preguntaba regularizar... cuál de la normativa era más difícil o más complejo de Sí. llevar a la práctica y la respuesta no es por qué se pretende, sino por cuánto vale llevarlo adelante. Claro. Tiene que Eso ver con requiere eso. un costo del informe y requiere el costo de Eso es un costo. las adecuaciones. Las presentaciones de las leyes eso tiene un costo base. Digamos, no es de mercado, no Claro. tiene, o sea, son los impuestos y paso los honorarios de gestión. No, y hay cuestiones de peligrosidad. También hay que hacer la verificación de lo que son instalaciones térmicas, calderas, mangueras de incendio. Entonces, también En hace- edificios seguros, sí. Claro. Claro. Y cuando hablaban de carteles, bueno, uno entiende en general los carteles que se ven en los edificios son los de inmobiliaria, Sí, o compra, marquesina. venta, marquesina. A eso iba a ir. publicidad. ¿Qué pasa si, claro, un edificio, no sé, debe estar reglamentado, pero viene alguien que quiere hacer publicidad y encuentra que el balcón de nuestro edificio está apto para lo que quiere promocionar? ¿Tienen que estar de acuerdo todos? ¿Es dinero que le entra a todo el consorcio? Por lo ¿Cómo? general acercan una propuesta con un detalle de cuál es la pretensión y cuál es la contrapropuesta para el consorcio, cuál es ventaja y beneficio. Eso se hace en una reunión preliminar o se trata en asamblea ordinaria, dependiendo del cronograma de cuánto falte para la celebración de esa asamblea y queda a consideración de los vecinos. Si quieren aceptar esa contratación, siempre hay algunos criterios a favor o en contra. Y por lo general, si es tentador la propuesta, por supuesto que oxigena muchísimo la caja del consorcio. Aunque ese cartel se use en una sola unidad, digamos. A veces no es de frente, puede ser en los laterales sobre medianera. Sí, pero claramente le trae un respiro importante a lo que es la caja del consorcio, ese ingreso. Y la ley 415 que nos estaban preguntando alguna de las consultas de nuestra gente a través de las redes sociales. La 415 es la de instalaciones fijas. Ah, La exactamente. obligatoriedad de hacer el mantenimiento y la instalación de las instalaciones fijas de los edificios. Es algo muy costoso. Eso también es muy Es costoso. costoso y es técnico, o sea, todo lo que implique un mantenimiento técnico de instalaciones de envergadura, estamos hablando de presupuestos importantes. Eso es una disposición que la gente se resiste, ¿no? En los Más reacia. consorcios es más reacia. Vamos a redondear un poco con esto. Todo tiene que ver con una oleada de cuestión que está de moda, porque lamentablemente cuando se han desprendido balcones y ha habido este tipo de siniestros en la ciudad, hay como una oleada de necesidad de verificación Sí, de todo lo que es sí, frentes. sí. Y hablando de lo que hablábamos en el bloque anterior, hace tiempo pasamos por la oleada de moda también del alacrán y todos los pedidos para las empresas de desinfección tenían que ver con, todos veían alacranes. Entonces también hay cuestiones temporarias y estacionales y un poco tiene que ver esta Y actividad. eso sí tiene que ver con el mantenimiento, con lo que nos pide Jorge siempre para que no ocurra, ¿no? Porque nos hace gastar mucha plata. No, yo lo que hago hincapié siempre es en la prevención. Sí, yo también. Sí. De ahí en más viene el mantenimiento. Ahí está. Bueno, la prevención tenemos que tener en cuenta esto, el mantenimiento que es clave, que es fundamental. Nos vamos a ir a un corte, ya volvemos con más reunión de consorcio. Y si me permiten, está empezando la reunión de consorcio en mi edificio, así que los voy a dejar por un ratito nada más. Se van a quedar con Gaby para el cierre del programa. Nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias.
Matafuegos Lugano SRL es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado de la protección contra incendios, especializada en el mantenimiento y recarga de extintores certificados por normas IRAM, OPDS y la Agencia Gubernamental de Control. Matafuegos Lugano, la mejor opción para proteger su vida y la de sus seres queridos. Sistemas Administrativos Sociedad Anónima, 35 años al servicio del administrador, expensas en 24 horas, sueldos y cargas sociales, envío automático de expensas por mail, libros obligatorios, gestión ante el Registro Público de Administradores. Bueno, y llegamos al último bloque, y no es solo el último bloque, sino es el último programa del mes, así que felicitaciones a todos, a Pensamientos Visibles. Y bueno, Damián, como ya les dijo, se fue a una reunión de consorcio, nos pasa a todos, que a veces tenemos que dejar nuestras obligaciones para asistir a una reunión, y así que vamos a continuar, vamos a ver qué hacemos con esto. Vamos a aclarar, había quedado una confusión y nos llegó un mensaje, y tienen razón, somos profesionales, y vamos a aclarar un poquito, a separar las dos disposiciones que hubo confusión, ¿no? Sí. Una es la de instalaciones fijas y la otra es la de edificio seguro, que es conocida como 411, pero tuvo una modificación y hoy es con la última modificación, la 1541. ¿Querés explicarlo vos así? La 1541, la de edificio seguro, involucra, con lo que ya habíamos dicho, un montón de normativas que hace como la limpieza de tanque, el control de matafuego, la accesibilidad, incluye la ley 257, que es la de frentes y balcones, y incluye la 415, que es la de instalaciones fijas contra incendios, que tiene un tema particular que también lo estuvimos hablando con Judith, que es lo oneroso y lo costoso que son esas pruebas, que principalmente se tiene que hacer un control sobre la estanqueidad de las instalaciones, el desarrollo, que no tengan deficiencias las mangueras, y por ser muy costosa generalmente se omite. Lo que pasa es que es muy costoso precisamente porque para poder hacer las verificaciones implica un desmontado, pruebas de hermeticidad y una vuelta de montaje. Entonces todo eso hace que sea un servicio caro. Muy caro. Muy específico y muy caro. Pero entramos en lo que yo decía antes, si uno no tiene esto bien, llegado el momento de un siniestro, el seguro perfectamente lo puede oponer. Igual no podemos hablar de no tener esto bien cuando es materia obligatoria. Claro, pero bueno, además vale la aclaración que afectaría el cobro de una póliza. Claro, porque si uno lo dilata, porque hay otras cosas que tienen que atender en el edificio. Seguramente lo que quiere decir Belén es que el seguro pondrá como limitación para su responsabilidad en el pago que no estaban dadas las condiciones. Se vuelve y se tendría que poner en la mesa un debate sobre si normar, con solo normar alcanza como para estar bien. Porque a veces por normar se nos hace muy difícil llegar a un buen puerto. Bueno, pero estás entrando ya en el espíritu de todos los que fuimos en la Facultad de Derecho, también, donde si la norma es norma cuando es eficaz o si es solamente cuando se legisla, ¿no? Claro. Ya es una discusión casi filosófica. Sí, bueno, y vamos a leer, les recordamos que tienen las redes sociales para escribirnos, nos quedan algunos mensajes que creo que no vamos a poder tratarlos, pero lo dejaremos para otro programa. Ahora vamos a leer el de Marisa. Marisa nos escribe, en caso de usurpación, es para Judith esta pregunta, dice Marisa. En caso de usurpación de un departamento, ¿qué puede hacer el administrador si las expensas se siguen pagando? Mira, Marisa, lo primero que debo responderte es que entiendo que cuando una unidad está intrusada es de incomodidad para los vecinos y de gran preocupación, pero la acción para poder intentar el desalojo de la unidad es exclusiva del propietario de la unidad. Y también entiendo a ese propietario que, afectada su parte emocional y moral, quisiera dejar de pagar las expensas en una suerte de compensación de justicia, pero sería un mal consejo que yo le daría, porque la acción de pretensión del cobro por morosidad es de título ejecutivo y es un proceso muy veloz.
con lo cual le sugiero que concentre sus ánimos y sus fuerzas en la acción de desalojo y no que incurra en otro nuevo expediente, O sea, ¿no? que siga pagando, tiene que seguir pagando las expensas. Son dos caminos distintos. Paguen las expensas. Yo dice si las expensas se siguen pagando, pero entiendo que la pregunta es si las expensas no se siguen pagando, ¿no? Claro, o sea, Quizás las lo tengo expensas mal. se tienen que seguir pagando por esto mismo que decía Judith. Es un juicio muy rápido y los va a terminar perjudicando como propietarios. Y por otro lado, hacer un desalojo, que en Capital está el desalojo. Y contestando a Marisa, bajo la hipótesis de que las expensas no se estuvieran pagando, lo que el administrador debe hacer es lo mismo que con cualquier otra unidad que no esté intrusada. Independientemente de la calidad de la ocupación, la situación de mora, ya lo hemos hablado en otros programas, opera con el primer mes sin pago. Luego hay una tolerancia pactada y consensuada entre los vecinos para ver en qué momento se inician las acciones formales de pretensión de cobro. Claro, y a partir de ahí el canal formal. Claro, totalmente, pero el Ejecutivo, como vos decías bien, Belén, es rápido, ¿no? Sí, Porque y ya es a nivel nacional, porque algunas provincias tenían juicios, el juicio ordinario, que quizás tardaba mucho más y uno podía especular. Pero ahora no, es un título rápido. Entendemos entonces mucho más rápido el Ejecutivo que llega al remate de la unidad por falta de pago que el juicio por... No podemos dejar de ver que probablemente la situación de ser una propiedad intrusada afecte en algún modo el expediente de la pretensión de cobro por expensas, ¿eh? Puede ser que funcionen, no sé, hasta incluso con algún tipo de foro de atracción. Habrá que ver cómo funciona eso. Sí. Bueno, son casos Sí, específicos que sí, suceden, ¿no? En la realidad. Después Pero tenemos... que no dejen de... A ver, a la respuesta de la pregunta. Siempre hay que pagar. Pagar, sí, pagar siempre las hay que pagar. expensas. Es el Es mejor así, consejo, es sí. así. Bueno, después tenemos a Patricia. Patricia Beraldo nos pregunta. El administrador desconectó la bomba presurizada y me quedé sin presión de agua. ¿Cómo debo actuar? Jorge. Y habría que preguntarle primero a Patricia en qué condiciones desconectó esa bomba. Me imagino que esa bomba se habrá colocado porque habrán tenido algún problema de presión de agua y como para no cambiar toda la instalación, o sea, o elevando los tanques o cambiando la sección y las cañerías de distribución de agua, se optó por colocar una bomba presurizadora para darle presión a alguna determinada unidad, tal vez la de Patricia. En ese caso habría que ver si no se va a volver a colocar esa bomba, si Patricia puede poner e intercalar una bomba presurizadora para su unidad, o que nos aclare si llega a tener el dato Patricia nuevamente, si esa bomba se quitó como para hacerle un mantenimiento porque se rompió, o si no hay ninguna intención de reemplazarla, sería importante ver si es pura y exclusivamente ella la única afectada y ver si se puede solucionar con una bomba particular para su unidad. Ahora, más allá del consejo, o sea, del caso en particular de la bomba, un buen consejo para todos que nos están mirando es que cada contacto con la administración donde se deje asentado algún tipo de reclamo, tengan registro de eso y que sean siempre graduales y progresivos. Si es un llamado telefónico, que sepan con quién hablaron, si hay algún número de registro de pedido, si se acercan una nota a la administración que sea en copia con sello de recepción y luego así en una escalada indeseable, pero si tuviera que ser, hasta la carta de documento la que más habilite cómoda el más mail. adelante. Claro. La más cómoda el mail y la más... Siempre que tengan constancia de los contactos donde tienen Eso. posibilidad de hacer su reclamo, ¿no? De acuerdo, por supuesto. Entonces le vamos a decir a Patricia que nos escriba de vuelta, que averigüe, que le pregunte cuál fue el motivo a su administrador, que pregunte si el problema fue con la unidad de ella en particular o a todo el edificio. Y bueno, nos puedes escribir nuevamente, están las redes sociales abiertas para cualquiera que nos quiera realizar consultas. Tuvimos consultas de Tucumán hoy y la verdad que, entre otra consulta, me dijeron por el tema de las disposiciones que eran locales, que dicen que en el interior también se aplican algunas. Bueno, eso queda a criterio del administrador, calculo, no es la obligatoriedad, pero no es obligatorio, pero si quiere, por una cuestión de organización o de orden con sus consorcios, puede aplicarlo. Esas, Sí, conocer cuál es la normativa Exacto. local para el ejercicio de la profesión. Capital Así que- avanzó muchísimo en esto. Sí. Exacto. Así que bueno, gracias por mirarnos en el interior, que bueno, es novedoso para nosotros esas consultas, así que vamos a responder consultas también de todo el país, por supuesto. Y Belén tiene ganas de hablar. Sí, es una temita de la semana pasada, un fallo reciente de agosto de una persona contra el administrador. Es de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Y resulta que pasó esto. Una persona física, o sea, en su carácter individual, demandó al administrador por una rendición de cuentas.
Y la cuestión es que se lo denegaron diciendo que es el consorcio, la figura del consorcio, el que tiene la legitimación activa para ese tipo de cuestiones. A ver, no sé, esto me gustaría conversarlo con vos, Judith. Es verdad que la rendición de cuentas la debe el administrador al consorcio. Pero yo pregunto, es el patrimonio de uno también. ¿Por qué una persona en forma individual no puede exigir judicialmente eso al administrador? Sí, bajándolo un poco al llano para que los vecinos lo entiendan. Yo no estoy muy de acuerdo. Lo que la con justicia este fallo falló a través de este fallo y el criterio que dejó asentado es que en la relación administrador-consorcio, en la rendición de cuentas, solo puede ser objetada por la figura del consorcio y no por un propietario en particular en su carácter individual. Exacto. A esto yo te tengo que contestar que es cierto que la relación que vincula al administrador con el consorcio es el mandato dado por una asamblea. Con lo cual, en definitiva, el consorcio es una ficción jurídica que en sí mismo nuclea a todos los propietarios para unificarlos en una sola persona y es una única persona de existencia ideal a quien el administrador representa. Partiendo de esta hipótesis, yo coincido con el fallo de la justicia. Yo no. Y de eso se trata. Bueno, lo vamos a seguir tratando de eso porque son contraposiciones que son muy válidas todas, por supuesto, pero bueno, una cosa es la persona jurídica y la otra la persona humana, que también se tiene que tener en cuenta, por supuesto. Así que bueno, muchas gracias. Ya vuelve Damián para el próximo programa, así que gracias a todos ustedes, nos estamos viendo y no se olviden de las redes sociales. Muchas gracias.